¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. En instantes vamos a estar hablando con el diputado y candidato, además del Frente Renovador de la provincia de Buenos Aires, entre otros invitados, Jorge Solmi. Obviamente vamos a centralizar con él el tema en el campo, Vamos a centralizar el tema en el campo de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente. Porque yo el otro día la escuchaba a la señora Presidenta de la Nación hablando del récord de venta de leche que produjo la Argentina. Ahora, ¿esto es así? ¿Es real? ¿O esto beneficia a algunos sectores muy pequeños de la economía regional en el tema lechero? Porque, a ver, yo me acuerdo cuando era chico que iba al campo de mi abuela y veía los tamberos con 10 tachos, 20 tachos, y la verdad que esos tambos le daban mucha vida al campo diariamente. Le voy a preguntar a Solmi, ¿eso existe todavía? Ese pequeño chacarero, ese pequeño tambero, ¿existe? Además de otras realidades que vive el campo, en este caso en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, quiero agradecer la cantidad de llamados que tuve de distintos cuarteles de bomberos voluntarios de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, después que en este programa le solicitáramos al gobernador de Buenos Aires que le hiciera efectivo el pago de los subsidios a los bomberos voluntarios de nuestra provincia de Buenos Aires, insisto, que son tan reconocidos permanentemente, pero que muchos de esos cuarteles desde el año 2010-2011 no cobran absolutamente ningún subsidio que le dé la provincia. Hablamos de desde 800.000 hasta 2 millones de pesos. Así que la semana que viene seguramente vamos a dar un listado de un montón de cuarteles de bomberos voluntarios que seguramente se van a seguir sumando, que están esperando el subsidio que les debe la provincia. Por otro lado, ustedes van a ver una imagen ahora. Van a ver a un señor. Bueno, ¿ven a ese señor que está atrás mío? Me contó un mosquito que ese señor el otro día agarró un aparatito como este, que se llama teléfono, hará 24 o 48 horas, y marcó un número, hizo tic, 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 tic. ¿A qué no saben quién aparentemente lo atendió del otro lado? Este otro señor que va a aparecer en imágenes ahora. El señor de la primera foto parece que hace 24 o 48 horas usando un aparatito como este, lo llamó a este señor. ¿Para qué lo habrá llamado? ¿Será por el proyecto de debate? ¿Será para decirle, mirá, Sergio, después de octubre tenemos que sentarnos? Pero que lo llamó, quédense tranquilos, que lo llamó. Y por último, estuve escuchando el viernes a nuestra señora Presidenta de la Nación hablando de que ella había estado sobrevolando la provincia de Córdoba, el tema que tocamos la semana pasada, tan castigada, por cierto. El gobernador de la Sota le contestó a la Presidenta en su momento diciéndole, me hubiese gustado, Presidenta, que me hubiese avisado y la hubiésemos recibido con mucho afecto los cordobeses. Y la Presidenta hizo un comentario en este acto que hizo en Ezeiza, insisto, el pasado viernes, donde dijo, palabras más, palabras menos, la tristeza que me dio verlo de Córdoba, vivirlo de Córdoba, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente las cámaras de televisión van cuando hay una catástrofe, después se olvidan y la que queda es la gente. Con todo respeto, señora Presidenta, tiene razón en gran parte del relato, no en todo. Porque yo le preguntaría a usted si se acuerda de La Plata, cuando usted fue con el gobernador Scioli, ¿se acuerda? Y con el impresentable, el intendente Bruera, que fueron con las cámaras, inclusive usted fue al barrio de su madre. Las cámaras volvieron a ir, Presidenta, a La Plata, pero en este caso no para hacer sensacionalismo. Fueron a buscar los 35 millones de pesos que todavía su secretario de Comercio tiene guardados para destinarle a esa gente. Hay alguna contradicción en el discurso, me parece, ¿no? Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto. Igualmente. ¿Bien? Muy bien. Bueno, a ver, desde la óptica del Frente Renovador, vos sos un hombre del campo, conocedor en profundidad del campo, de esta provincia tan importante como la de Buenos Aires. ¿Cuál es la realidad del campo en la provincia? ¿Coincide más o menos con lo que yo algo planteaba recién, de lo que decía la Presidenta, por ejemplo? El campo es enorme. La provincia de Buenos Aires tiene la territorialidad que tiene Francia. Por lo tanto, es como si tuviéramos un país enorme con diferentes cuestiones. Con la lechería, vos diste en el clavo, hace muchos años, de los años 90, que viene una concentración muy grande en lechería. Hoy no queda en la Argentina ese tambero de que llevaba las 3, 4 latas de leche a la ruta para irse. En los años 90 se empezó con un cambio tecnológico de ponerle frío a la leche, que bienvenido sea, pero las políticas iban siempre a que el precio esté al borde o por debajo del borde. Vos pensás que un tambero está cobrando 2,30 pesos y cualquiera que llega al supermercado lo paga 6 pesos, 8 pesos el litro de leche. Esa diferencia muy grande queda en la cadena de comercialización y al productor no le llega. Al no llegarle, los más chicos son los que se van cayendo. Y hoy hay
muy poca variación en más de la producción de leche nacional, pero la concentración que se produjo es enorme, casi no quedan tamberos chicos. Entre los 90 y ahora se ha reducido a la mitad la cantidad de tamberos que hay en la República Argentina, y es una enorme pena porque el tambo, hay que estar los 365 días del año, si no es bisiesto, adentro del tambo, hay que ordeñar 2 veces por día, significa familias, trabajo, todos los días en el campo, y nada que ver con una hectárea de soja, para ponerle en comparación el trabajo que crea la industria, la producción tambera con eso. Vos tenés acá nomás Uruguay, Brasil y Chile, para mirar alrededor, sin irnos muy lejos, lo que son los tambos familiares, donde el productor tambero de la industria o del tambo familiar abastece lo local. Acá es imposible. Acá un colegio de Trenquelauquen recibe tal vez la leche que se ordeñó en el campo de al lado, claro, pero primero vino a Buenos Aires, se procesó y se volvió a mandar para Trenquelauquen, haciendo 800 kilómetros de distancia entre ida y vuelta, y esas son las cuestiones que tenemos que trabajar desde lo que proponemos el Frente Renovador: integrar industria y campo, integrar campo y ciudad y empezar a agregar valor en origen realmente. Vos viste, la presidenta hablaba de la industrialización de la ruralidad, nunca se dio. Yo pongo siempre, por ejemplo, mi lugar, que es Pergamino. Ahí hay una producción muy importante de huevos. El distrito de Pergamino es muy importante en ese tipo de producción y fija el precio a nivel nacional. Tenemos una aceitera muy cerca, a 20 kilómetros. Y de Tucumán pasan por Pergamino la producción de limones. Si hubiese un accidente en el cruce de Pergamino tendríamos mayonesa, claro, pero la mayonesa se hace en Pilar, no se hace en Pergamino. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que integrar y lo que proponemos integrar, integrando el campo, la ciudad, como te decía, el campo y la industria, y también los diferentes estratos que hay en el campo, porque no todo el campo es igual, no todo el campo es lo mismo, y se puede mostrar una realidad muy distinta de otro enfocando al campo. ¿Pero por qué? Porque los sujetos que hay en el campo son muy diferentes. Ahora vos fíjate, ¿no? Volviendo al tema de las proximidades, otra de las áreas o las materias que se han destruido en la provincia de Buenos Aires, en muchas partes de la Argentina, fueron los que en el interior le llamaban las famosas cremerías, donde se hacía el queso. Eso desapareció. Sí, o sea, había pueblos que subsistían de eso. Estaba el tambero, la cremería, el queso en el mismo pueblo. Eso no existe más. Hay una fábrica de queso blanco que te diría de ese que se desayuna, una marca muy conocida que se desarrolló ahí en Junín, que fue enorme, de enorme penetración, pero en aquel momento de las fusiones y adquisiciones de los 90, la compró una empresa muy grande y hoy ya no está funcionando más en Junín. Quedó la marca, pero funcionando en otro lugar. Lo que vos decís es muy real y lo que vos decís se ve en todos lados. Digo, es más, los que tenemos más de 40, todavía nos da pasar por un pueblo y decir, acá hay tal fábrica de queso. A veces paramos y no está más esa fábrica de queso para comprar eso queso Yo lo veo mucho en Santa Fe eso. Claro. Santa Fe las destruyeron. Y bueno, hoy ya no existe más eso de parar al costado de la ruta porque en tal lado hacían tal queso. Una pena. Hay una pena porque también tiene que ver con lo turístico, con los circuitos gastronómicos, con la ruta de las producciones, que uno lo ve en otros países. Con el atractivo. Es como el otro día fuimos a Mercedes a la Fiesta Nacional del Salame y es un atractivo más para el turismo. Dinamiza la economía y además agrega valor en origen y crea puestos de trabajo en los lugares de origen, que eso, si no se produce lo que nosotros conocemos como el éxodo rural, mucha gente que se tiene que ir, los chicos más jóvenes por ahí empiezan a ver la pérdida de posibilidades de crecimiento y bueno, buscan otros horizontes, eso es lo natural, digo, para quien quiere crecer, y que nuestro país, que tiene una enorme potencialidad, porque lo que se produce en el campo no es que está pasando por una crisis. Lo que se produce en el campo hoy tiene una enorme plaza nacional, internacional, hay que abastecer un consumo interno bueno, porque la verdad que el consumo interno argentino, si uno le brinda las posibilidades, bueno, imagínense que un queso en una cremería cuesta 50 pesos, un queso en un supermercado cuesta 150 pesos, prácticamente el mismo. ¿Cómo consumiría si fuera a la mitad? Vamos a decir que cueste 75 pesos, 100 pesos un kilo de queso, cambiaría muchísimo para el consumo. Entonces, bueno, creemos que eso puede llegar a privilegiar, hay que desarrollar
otros conceptos que en otros países existen, como la cuestión, un concepto primordial y que en el Tigre se viene trabajando, que es lo que se llama el precio justo, mercados del productor al consumidor, son elementos, ferias que hemos vivido en algún momento en la Argentina, que es un ejemplo de muchos países, incluso los más avanzados. Es muy común en los países europeos los sábados las ferias del productor al consumidor. Y eso no solamente acerca precios, sino también calidad, algún otro tipo de agricultura, que significa tal vez con mayor sanidad, menos industrial. Bueno, estas cosas son las que deben revivirse sin ninguna duda. También, ojo, trabajar y apuntar a la producción que es la que sostiene el país, que es una producción que hoy es extensiva, importante, de mucho volumen. La provincia de Buenos Aires es protagonista en trigo. Lamentablemente el mercado triguero de intervenciones, hoy yo te escuchaba hablar de Moreno. Moreno tiene esos caprichos, ese tipo de forma de gobierno que ha producido enormes fracasos en Argentina. Lo hizo con la carne, donde hemos perdido la competencia internacional, estamos muy lejos en la exportación de carnes. Tenemos de nuevo, ahora viene una liquidación de vientres. Vientres son, digo, más o menos, nacen mitad macho y mitad hembra en el campo. Se engordan los machos, se retienen las hembras para volver a preñarlas y que vuelvan a tener un ternero. Esto se está abandonando en el campo, lamentablemente se está abandonando. La otra cuestión, ese abandono es pérdida de stock. La otra cuestión es la política triguera. La política triguera, el trigo, la provincia de Buenos Aires es la responsable del 70% del trigo y tenemos una zona al sudoeste de la provincia que prácticamente no puede cultivar otra cosa que trigo y no puede producir otra cosa que carne. Los dos, que es la más perjudicada, más cercana a la Patagonia, esas dos producciones que hay son las dos castigadas por Moreno. Digo que el otro día decíamos cuando recorríamos allá al sudoeste de la provincia, es decir, ahí tocábamos con la mano los errores de Moreno, tiene el fracaso. La huella digital. Tiene el fracaso en la punta de los dedos, lo que toca lo destruye, lo que toca es un fracaso y la verdad que lo que se ha demostrado, tenemos la peor de las cosechas de trigo de los últimos 100 años. Digamos, estamos cosechando menos trigo de cuando se trabajaba con un caballo y un arado de madera, hoy con la aplicación de tecnología. Así que esas son las cuestiones que tenemos como desafíos por delante. La última, Jorge, vos ahí sí hiciste un claro panorama de lo que pasa. Muchas veces se dice, bueno, del Frente Renovador se habla mucho, pero se propone poco. Se ha demostrado que en el último tiempo el Frente Renovador ha fijado la agenda. Esto no hay duda, si el gobierno la tuvo que tomar. Ganancias, el tema de jubilados, bueno, un montón de temas, seguridad. Hoy se montan todos en esa agenda que fijaron ustedes. ¿Esta agenda del campo también la van a fijar ustedes? ¿Están viendo que son los únicos que la pueden fijar para que se discuta? Sin ninguna duda. Nosotros tuvimos esta semana que transcurrió un encuentro muy importante en La Plata, donde tanto el bloque de diputados como de senadores hemos recibido a toda la cadena que tiene que ver con la producción agropecuaria y la aplicación de tecnología. ¿Por qué? Porque hay un intento de un proyecto de ley de una senadora de la Cámara que pretende tergiversar la verdad de las aplicaciones de fitosanitarios y pretende poner sobre el agro y sobre la industria restricciones que no están en ningún lugar del mundo. A contramano, cuando uno mira Francia, Alemania, que son lugares donde se cuida la salud, el medio ambiente, no tiene nada que ver con los proyectos que propone esta senadora. Bueno, lo recibimos y empezamos a trazar la agenda de esta discusión, una discusión que debe darse. El oficialismo la está empezando a dar después del 2008, es sin duda una venganza contra el sector por la protesta del 2008, pero esta es una de las agendas que tenemos que dar, como otras, como la cuestión de un sistema tributario justo, una reforma de un sistema tributario justo y progresivo, como propone Sergio. Tenemos que trabajar sobre infraestructura. Hoy los caminos son un desastre, las rutas son un desastre, es un compendio de pozos por donde uno va y dicen, vamos a sacar tantos millones de toneladas. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Y para qué? ¿Qué le queda a la comunidad del interior? Le queda la ruta rota y que nadie se la viene a arreglar, nada más. Entonces, esas son las cuestiones que tenemos en carpeta como para avanzar en esta política. Tiene que ver, como te decía, tiene que ver sobre la competitividad, que tiene que ver sobre la infraestructura, pero sobre todo tiene que ver con devolverle confianza al productor, porque vos sabés que el productor de agricultura entierra una moneda hoy y la va a buscar dentro de 6 meses. El productor ganadero dentro de 3 años. Entonces necesita un marco de confianza para que eso que se invierte pueda progresar. Campo, industria, ciudad pueden ir de la mano.
no hay otra alternativa, no puede haber otra alternativa. Cada vez que se intentó tironear algo de eso ha sido un fracaso para la Argentina y la única solución de esto es que los tres sectores se integren, se conozcan, se quieran, que es lo que tiene que pasar, y empiecen a trabajar por una Argentina diferente. Digamos, entre las tres cosas se puede hacer una Argentina diferente. Jorge, un gustazo, gracias. Buen regreso a Pergamino. Muchas gracias. Después del corte, muy pequeño por cierto, hablamos con Graciela Ocaña. Ya seguimos. Bueno, muy bien, seguimos en esto que es La Voz de Todos. Yo antes de ir a esta pequeña pausa le anunciaba que íbamos a estar hablando con Graciela Ocaña, que es símbolo de honestidad. Esto no se puede discutir, sea uno del lado que sea de la política argentina. Al menos los hechos los demuestran que por todos los lugares por donde pasó hubo saneamiento, hubo responsabilidad, y cuando vio algo medio turbio, pegó el portazo y se fue. Hay otros que se abulonan a los cargos. Y hoy enfrenta un desafío no menos que importante en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Graciela? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo Gracias bien? por la invitación. Nada, Muy bien. es un gustazo. A ver, bajar al llano de vuelta, dar esta discusión en la ciudad de Buenos Aires, ¿por qué es lo que se pregunta la gente? Bueno, porque muchas veces los problemas que los vecinos, que yo misma tengo, los problemas cotidianos de la ciudad no se pueden resolver si no es desde la legislatura. Entonces, la verdad es que confiando mucho en el elector de la ciudad de Buenos Aires, que tiene un poder inmenso cuando elige, cuando vota. Bueno, nosotros nos presentamos con una opción con lo que se llama una lista corta, es decir, solamente con candidatos para legisladores, o sea que el que nos vote va a tener que cortar la última parte de los candidatos nacionales y ahí agregarnos la boleta, o votarnos solo, por supuesto. La verdad es que creemos que es un desafío para llevar adelante una construcción para la ciudad de Buenos Aires que se aboque a los problemas de los vecinos, más allá de acuerdos de cúpula, más allá de acuerdos nacionales. Y bueno, y esta es la agenda que queremos llevar a la legislatura, que tiene que ver también con la agenda que yo siempre he mantenido en política, y esto es el control, que siempre es tan necesario que un gobierno tenga un control efectivo, eficiente, la transparencia y también una serie de iniciativas, muchas de ellas vinculadas a la tercera edad, que es una parte muy importante de la población de la ciudad y que a veces no tiene la atención que merecen y que deben tener. Justamente, por eso confianza pública, porque si hay algo, como yo decía, que ha demostrado Graciela Ocaña en el paso del tiempo, es esto, tener confianza pública para la gente. Sí, así es, y este partido que ha nacido un poco del trabajo que estamos llevando adelante con muchos jóvenes, vecinos, profesionales, que tienen un compromiso con las políticas públicas, y en ese sentido nos propusimos llevar adelante, constituir un partido, que lo hicimos a lo largo del año pasado y de este año, y ahora presentarnos en este desafío enorme que es presentarse con una boleta corta cuando los demás candidatos a legisladores van todos detrás de candidatos nacionales, muchos de ellos muy conocidos. Bueno, pero nosotros creemos que es un desafío válido y estamos haciendo mucha militancia, mucho recorrido con mesas, conversando con los vecinos, dando a conocer nuestras propuestas y fundamentalmente firmando este compromiso público. Así que estamos muy animados en que seguramente muchos vecinos de la ciudad nos van a acompañar. Cuando Graciela Ocaña llegó al PAMI y echó mano, se encontró con muchas sorpresas, muchas que quizás algunos sospechaban, olfateaban, pero que se callaban la boca y no iban al hueso. Cuando fuiste al Ministerio de Salud te pasó algo más o menos parecido. Cuando desde algunos sectores del poder te dijeron no avances más, pegaste su portazo y te fuiste y lo dijiste por qué te ibas. ¿Presentís que, más allá de que hay muy buenos valores, al sentarte en la legislatura de Buenos Aires, también vas a encontrar cosas como las que encontraste en el PAMI y en el Ministerio de Salud, que hoy el vecino de la ciudad desconoce? Bueno, nosotros vamos a ejercer el control, porque no tengo ningún compromiso con nadie. Muchas veces la ciudad tiene como, el jefe de gobierno, el gobierno de la ciudad tiene como un doble estándar, ¿no?
exige a nivel nacional ciertas cuestiones que después cuando debería cumplirla, porque siempre decía mi abuela que el ejemplo empieza por casa, ¿no? Y en la ciudad esto no se lleva adelante. Te puedo decir desde el tema, un tema que a nosotros nos preocupa, que es este efecto arrastre que tienen las listas nacionales sobre la de candidatos a legisladores por la ciudad y que podía solucionarse con el voto electrónico o una boleta única, que son muchas propuestas que diputados del PRO han hecho en el Congreso Nacional y sin embargo en la legislatura de la ciudad esto no tiene correlato por el oficialismo, donde el oficialismo es mayoría. Lo mismo, no sé, desde las limitaciones a la publicidad que se le exige al gobierno y que creemos que es necesario, pero que no lo hace a nivel local, o la falta de una ley de ética pública en la ciudad, muchos controles y muchas cosas que se comparten, ¿no? Yo digo, los proveedores de obra pública son los mismos de la ciudad y del gobierno nacional, entonces yo quisiera saber cómo son estos procesos de adquisición, de licitaciones, que nosotros lo que queremos incluso no es una agenda, es una agenda proactiva, porque creo que el dinero, como decíamos en el PAMI, como tratamos de lograr en el Ministerio de Salud, los fondos que se malgastan, se malusan, no le llegan a la gente. Entonces, no es un problema ni moral ni ético, es un problema de la vida cotidiana que hace que la plata de la corrupción es la plata que nos falta a todos nosotros. Después, en el hospital, en la escuela o en la obra pública que nos dice que no se hace porque no tienen plata. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para que esto sea posible y vamos con esta agenda propositiva para mejorar la gestión de la ciudad. La ciudad tiene cosas que se hicieron bien y que nosotros queremos apoyar y otras que creemos que se pueden mejorar, como en el tema del Metrobús, para que deje de ser solamente un carril exclusivo para colectivos en algunas avenidas y se convierta así en un transporte alternativo en la ciudad, una línea Metrobús como funciona en otras ciudades del mundo con muy buenos resultados por otra parte. Hoy, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires hay varios conflictos. Desde algunos sectores se están planteando muy fuerte el tema de la salud pública. El gobierno de Macri dice todo lo contrario. Esta pelea que hay con el tema de la educación, lo que vos bien decías, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema del tránsito, el transporte, los caos permanentes. ¿Eso también tiene solución si se enfoca el tema corrupción fundamentalmente? Yo creo que en algunos aspectos sí, en otros también es importante el trabajar en una agencia que sea metropolitana, en donde se pueda abordar el tema de salud, de transporte y de medio ambiente en conjunto, una agencia que tenga independencia, que pueda tener también participación de las legislaturas para adecuar, por supuesto, las leyes a esa demanda y solucionar los problemas. Y creo que hay algunos aspectos, como particularmente en el de salud, donde la ciudad tiene todavía mucho para hacer. La ciudad tiene una infraestructura hospitalaria muy importante, pero necesitamos que los hospitales dejen de funcionar solamente un par de horas a la mañana y que funcionen todo el día. Necesitamos hospitales de 10 horas de funcionamiento para que el vecino no tenga que esperar 3, 4, 5 meses para tener la atención de un especialista o tener un estudio, para que pueda tener turnos telefónicos en todos los hospitales, porque esto no funciona así. Muchas de estas promesas son promesas que Macri hizo al inicio de su gobierno y creemos que por falta de voluntad política, por decisión e incluso porque por no tener los recursos técnicos, no lo ha llevado adelante. Y son cuestiones que mejoran la calidad de vida de la gente, porque la verdad que la salud pública en la ciudad es de mucha calidad, pero lo que hemos visto en los últimos tiempos es pérdida de personal que no es nombrado, falta de enfermería, bueno, estas cuestiones. La verdad, nos parece muy bien que el jefe de gobierno haya invertido en compras de tomógrafos, de ecógrafos, pero la verdad que eso no cura por sí. Necesitamos los profesionales, que a veces son los más caros en el sistema de salud, claro, pero que estén allí porque ellos son los que curan. Yo recién al pasar hablaba de que cuando viste cosas un tanto turbias o te quisieron presionar, pegaste el portazo y te fuiste. Hoy de afuera,
¿Cómo ves al gobierno nacional? ¿Cómo ves este final, estos 2 años que le quedan al gobierno nacional? ¿Te fuiste a tiempo? Yo me fui en un momento, como vos decís, donde quería impulsar cambios y el gobierno no se resistía. Y la verdad que la que había sido electa era la presidenta, no yo, y por lo tanto yo di un paso al costado, me fui y dije por qué me iba, y también muchas de las denuncias que después se conocieron las hice cuando estaba en el gobierno y denuncié a aliados del gobierno, cosa que no le gustó nada al gobierno. Yo creo que el gobierno está muy confundido, que no toma las decisiones de fondo, que no admite los problemas que tiene, y yo creo que todo tiene solución en la vida siempre y cuando te des cuenta que tenés un problema. Me parece que esto es lo que le pasa a Cristina, que no advierte que tiene problemas en lo económico, con un cáncer que tenemos hoy en la Argentina que se llama inflación. En el tema de inseguridad, que no entiende que la inseguridad no es una sensación, sino que es la violencia cotidiana que están viviendo los vecinos en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, que hay un flagelo que se llama narcotráfico que está invadiendo la Argentina y que es muy grave y que produce gran parte de los temas de inseguridad, y que las cuestiones no se resuelven con aspirinas, digamos, los cánceres no se pueden tratar con aspirinas. Tenemos que trabajar para encontrar una solución en serio, convocando a todos los actores, a todos los sectores y escuchando. Lamentablemente la presidenta ahora lo que quiere es sacar un presupuesto en 7 días sin esperar la nueva mayoría de la Cámara, sin esperar ni discutir alternativas y propuestas que podrían llegar a resolver muchos de los problemas de los argentinos. Y esto me parece que es lo central. Yo lo veo mal a la presidenta, y ojalá que a la luz de los resultados electorales un poco anticipados en las primarias, pueda reflexionar y pueda en serio, desde tener un equipo económico de calidad y que resuelva los problemas, hasta aborde estas situaciones que la gente está demandando. La presidenta cree que con 45 días de gendarmería la gente va a resolver el problema de seguridad. No lo va a resolver, y la verdad que quien le diga que en 45 días va a resolver el problema de seguridad es un chanta. Graciela, muchas gracias y mucha suerte, que te la mereces realmente. Muchas gracias. Señores, en 7 días estamos aquí en La Voz de Todos. Pásenla bien. Chao.